Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares a todos. Bienvenidos a la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá. Tenemos el placer de contar con la presencia de miembros del Vancouver Latin American Cultural Center. Tenemos a Carmen Rodríguez, Lina de Guevara, Dafne Blanco Sarlay y Danaís Guerra, que nos hablarán de sur a norte la presencia de Latinoamérica en el trabajo de 4 escritoras latino-canadienses. Entonces, los dejo con Carmen. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de Sur a Norte, la presencia de Latinoamérica en el trabajo de 4 escritoras latino-canadienses, el cual les llega desde Vancouver, que está en las tierras ancestrales de las naciones Squamish, Musqueam y Tsleil-Waututh, desde Victoria, en las tierras de los Lekwungen, en Columbia Británica, y desde Fort Providence, en los territorios del noroeste, la tierra ancestral de la nación Dene. Mi nombre es Carmen Rodríguez, soy escritora, educadora y periodista, y me acompañan esta tarde mis colegas Lina de Guevara, dramaturga, directora de teatro, educadora y actriz; Dafne Blanco Sarlay, escritora, artista plástica y terapeuta; y Danaís Guerra, profesora de danza, escritora, directora artística y administradora en el campo de las artes y la cultura. Los y las invito a visitar el sitio web de esta feria para que así se enteren con mayor detalle de nuestras trayectorias literarias y artísticas. Además, así como vayamos avanzando en nuestra discusión, ustedes irán enterándose en mayor medida de nuestro quehacer. A nombre de mis colegas y el mío propio, primero que nada, les agradecemos a las y los organizadores de esta primera Feria Latinoamericana del Libro en Canadá por llevar a cabo esta tan importante iniciativa y tan hermosa iniciativa. En un libro mío que se llama Retribution y cuya versión en español es El Desquite, pero el cual todavía no ha sido publicado en esa lengua, en nuestra lengua, una de las protagonistas, que se llama Soledad, dice, cuando uno se va de su país, uno no se va de su país. El país te persigue, te asedia, te hace zancadillas, se aparece en cada esquina, en cada calle, en el viento, en las nubes. No te deja tranquila. En este coloquio, nosotras, las participantes, estaremos discutiendo, conversando sobre la presencia de nuestros países de origen en nuestra escritura. Claro, en el caso de Soledad, mi personaje, este es un personaje con sus propias características, sus ideas, sus sentimientos, en fin. Un personaje que se torna autónomo realmente, independiente de mí, una vez que ya queda plasmado en la escritura. Pero qué tan independiente es en verdad Soledad, ¿no? Al fin y al cabo, yo la creé. Pero no olvidemos, por ejemplo, que alguna vez Gustave Flaubert dijo: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary es yo. Yo soy Madame Bovary. La pregunta que me hago entonces como escritora no es si o cuánto de lo que yo siento, pienso, de lo que soy, queda plasmado en mis personajes y en mi escritura, porque me parece obvio que mi obra sí está impregnada de todo ello. La pregunta entonces es cómo. Y en el caso de este panel en particular, cómo, de qué manera nuestros países de origen se hacen presentes en nuestra escritura. Le voy a preguntar primero que nada a Dafne Blanco Sarlay, oriunda de México, de ancestro multiétnico, aborigen, africano y judío, autora de la memoria Estado de Ausencia, y ahora trabajando en Fort Providence, en los territorios del noroeste, como terapeuta. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, Dafne, sobre la manera en que México se hace presente en tu trabajo? Sí, por supuesto. Muchas gracias por incluirme en este panel. Estoy muy contenta de compartir con ustedes. Y
honestamente, en cuanto escucho la pregunta, mi respuesta inmediata es: México se hace presente constantemente, ¿no? Es imposible que no se haga presente. Yo lo veo como una materia elástica, ¿no? Es una materia, como un proceso elástico en el que a medida que me alejo de México, estoy ahora aún más lejos que nunca de México, la presencia se hace más vívida, más clara, más intensa, eh, se hace más, sí, se hace más visceral, ¿no? Pudiera creerse que es al revés, pero en la medida en que me alejo geográficamente, la presencia de mi país se hace más visceral, más profunda. Y en la medida en que me acerco geográficamente, la respuesta, la presencia de México se hace, lo miro como, con una visión mucho más crítica, con una visión mucho más, sí, a veces adolorida, ¿no? Por las circunstancias que está pasando mi país y al mismo tiempo con muchísima nostalgia. Yo creo que es esta, de alguna manera, la experiencia del inmigrante se tiene que reflejar. La experiencia del inmigrante en sí misma se refleja en la manera en que uno escribe, ¿no? Como ¿Cómo? hay un ¿Cómo, proceso. Dafne? ¿Cómo Como, específicamente se refleja en tu... ¿Tienes algún ejemplo de tu propia memoria o de lo que escribes? sí, sí, solo se manifiesta de una manera en la que no tengo un ejemplo específico, pero en este instante para leerte, pero lo vivo como perdón, se me fue la idea. Se vive como una cuestión de idealización y al mismo tiempo de crítica, ¿no? Ah, para mí las relaciones raciales, por ejemplo, son indispensables. Es indispensable explorarlas en mi trabajo, en la experiencia como mexicana y como inmigrante. Entonces, eso se manifiesta en todo mi trabajo, ya sea en las historias, los cuentos, en mi memoria, como tú lo mencionaste, está constantemente manifiesto, ¿no? En este ir y venir, ¿no? En esta materia que se estira y se encoge, se estira y encoge, ¿no? Ujú. Es como yo lo miro. Ajá. Bien. Tenemos a Lina de Guevara, oriunda de Chile, dedicada al teatro desde hace muchos años, desde su país natal. Eh, Entre otras actividades, tú escribes teatro, eres dramaturga. Entonces, a diferencia de Dana y de Dafne y Mía, debe haber otros desafíos que te presenta el escribir teatro. Y Sí. por otro lado, entonces, ¿cómo se presenta, cómo entra Chile a tu escritura como dramaturga? Bueno, es bien interesante la pregunta porque lo que pasa es que yo escribo teatro, pero escribo el teatro que yo empecé a hacer cuando llegué a Canadá es un teatro muy especial que está basado en la realidad, totalmente en la realidad práctica, digamos, en gente que está viviendo la experiencia de la inmigración. Entonces, yo no escribo el teatro que a mí se me ocurre hacer sentada en mi casa yo sola y pensando en problemas míos o experiencias mías que las pongo en teatro o, en fin, cualquier cosa. Yo escribo el teatro que un grupo de gente trabaja para comunicarse para expresar lo que les ha sucedido llegando a ser inmigrantes. Y para esto nosotros nos basamos mucho en la investigación. Y la investigación que se hace es una investigación que tiene que ser hecha con mucho cuidado, porque se corre el peligro, por ejemplo, si tú estás haciendo una entrevista, de que tú empiezas a poner tus opiniones y no necesariamente las opiniones de la persona o las experiencias de la otra persona. En fin,
las personas que hacen entrevistas, que hacen trabajo de investigación antes de realizar una obra de este tipo, tienen que aprender a hacerlo. De manera que... Entonces, Lina, tú como dramaturga vienes a ser más bien como parte de un grupo, que este grupo expresa sus experiencias Exacto, exacto, alrededor de un tema. claro. También se hace investigación para asegurarse de que lo que este grupo está contribuyendo se asienta en realidades. Claro. Y luego, entonces, ¿eres tú la que agarra todo eso y escribe un libreto? Se escribe el libreto una vez que la obra ya está hecha. La obra se va experimentando, se va haciendo en base a toda esta investigación. Mira, nosotros con la primera obra que yo hice, y yo no había hecho nunca esto antes, ¿no? Yo en Chile era una actriz clásica, aprendía obras de los grandes autores, tuve mucha suerte porque como me fui a Valdivia, a trabajar en Valdivia, tuve la oportunidad de hacer papeles maravillosos, porque había muy poca competencia. Entonces, tuve mucha suerte con eso, ¿no? Y, eh, pero entonces cuando llegué a Canadá, me encontré con que yo no podía, no cuajaba en este ambiente como actriz. Mi inglés no era perfecto, no sabía nada de Canadá realmente. ¿Cómo podía yo hacer un personaje canadiense si yo no conozco esta realidad, no sé quiénes son ni nada? Y lo que me interesó mucho era cómo los otros inmigrantes latinoamericanos estaban viviendo la experiencia que yo estaba viviendo, una experiencia completamente única. Y entonces tuve una suerte extraordinaria de conseguir un grant que me permitió contratar a un grupo de personas, tenían un trabajo para investigar todo este problema. Nos daba como unos 3 o 4 meses de hacer investigación. Esta gente que yo no conocía, que ninguna de ellas había hecho nunca teatro antes. Yo pensé partir de lo que yo conozco, que soy yo, ¿no? Como mujer, una mujer inmigrante latinoamericana. Y entonces busqué a 4 mujeres inmigrantes latinoamericanas que tuvieran la misma experiencia que yo y que estuvieran y que necesitaran un trabajo, porque esa es la otra cosa. Porque yo estaba convencida, ya tenía la experiencia yo, de que cuando tú no haces las cosas en forma profesional, es muy difícil llegar a alguna parte seria porque la gente te dan, qué sé yo, un día a la semana o unas horitas por aquí, por allá. Y no, en el teatro es difícil y contar toda esa historia es difícil. Entonces había que hacerlo con profundidad. Y ¿Esto entonces, fue a través del Teatro Puente? bueno, el Teatro Puente lo creamos con la primera obra que hicimos. El Teatro Puente no existía, pero cuando empezamos a trabajar juntas dijimos, bueno, ¿qué somos? ¿No? El comienzo fue una investigación sobre quiénes éramos y qué queríamos hacer. Somos mujeres latinoamericanas, que somos inmigrantes, queremos contar nuestra historia, todas esas cosas. Todo eso se investigó, lo discutimos. Y después entonces ver la metodología que íbamos a usar. Por supuesto, yo era la única que tenía experiencia teatral. Realmente las otras eran mujeres, como digo, que querían meterse en esta, porque necesitaban un trabajo, estaban dispuestas a meterse en esta experiencia nueva para ellas. Ninguna de ellas tenía experiencia en teatro. Y entonces así empezamos, ¿no? Empezamos poco a poco de ver cuáles eran las historias personales. Había 2 chilenas, 2 que eran de El Salvador y una que era de Guatemala. Entonces, Dana, ¿por qué no nos cuentas tú? Dana es
oriunda de Cuba, y escribe cuentos que han recibido galardones, que han sido publicados. ¿Cómo se hace presente Cuba en tu escritura? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar compartiendo este espacio con tres mujeres increíbles y de una trayectoria tan larga e importante. Pues para mí Cuba, yo solamente llevo 8 años en Canadá, entonces lo veo como estoy todavía en etapa escolar. Así es que mis cuentos están impregnados de Cuba, mis personajes todavía no han viajado y en lo que más centro la atención en este momento es en la mujer cubana, en su fortaleza, en su valentía para enfrentar el día a día, en su entereza. Y entonces esos cuentos a través de la visión de la mujer y a través de la manera en la que ellas, perdón, enfrentan la vida, pues todavía cuentan a las calles de Cuba, los olores, la gente con la que interactúan. Así es que estos personajes y estas mujeres todavía no han viajado y todavía no conocen otro mundo que no es Cuba. Estamos oliendo todavía los mangos, estamos escuchando los pregones, estamos en los ruidos de los niños, de los barrios, y eso es lo que está en mis cuentos de Cuba. Todavía siento que no tengo la madurez suficiente y ni el tiempo de estadía en Canadá o en otro espacio geográfico para que estos personajes, digamos, puedan viajar y hacer otras comparaciones y que las historias se puedan contar desde esos otros lugares. Entonces, mis cuentos todavía son narrados desde Cuba, con un énfasis muy fuerte en la manera en la que la mujer cubana vive y enfrenta el día a día, y que es esta mujer dadora, que a veces cree que no se merece lo que en realidad tiene que merecerse, con completa libertad y con completa valentía. Y esas son las historias, y eso está Cuba. Es que Cuba soy yo, y no lo digo con ambición, lo digo más bien con orgullo. No creo que sea yo la representación de Cuba en ninguno de los sentidos, pero sí Cuba está muy cercana a mi corazón y está en cada momento que respiro. Y me pasa un poco como a Dafne, ¿no? Que la posición geográfica, el alejarme, me da temor de perder la esencia con lo que crecí, pero a la vez cuando me acerco geográficamente, porque espiritualmente siempre estoy, pues me da otra visión, porque haber vivido en otros lugares y haber conocido otras experiencias y otras maneras de vivir, pues definitivamente me hace apreciar mucho más lo que a lo mejor estando ahí uno no ve, y también tener una mirada más crítica y sentir la responsabilidad de que hay cambios que necesitan ser dados, y que yo tengo que ser parte de ese cambio también. Es una responsabilidad como mujer, como generación, como cubana. Gracias, Dana. Ustedes de alguna manera ya han empezado a conversar sobre la segunda parte de nuestro conversatorio, que es la manera en que este distanciamiento geográfico y cultural de nuestros países de origen se refleja en lo que escribimos, ¿ya? Nosotras ya llevamos años viviendo en Canadá, algunas más, algunas menos. En mi caso, yo salí de mi Chile natal luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y he vivido en este país con algunos intervalos desde 1974. La mayor parte de mi escritura tiene que ver con Chile, tiene que ver con el golpe de Estado, con la dictadura, con la resistencia a la dictadura, con la vida de los chilenos en el exilio, en fin. Y nuevamente la mayor parte de lo que he escrito ha sido escrito en Canadá. Este posicionamiento físico-cultural obviamente que ha afectado la manera en que yo represento a mi país de origen. Y eso también ha ido cambiando con el tiempo. Originalmente, en los primeros años, los escritos estaban impregnados de nostalgia, a veces de rabia, de impotencia, de frustración por no poder estar en ese país.
a veces como recuerdos ya alterados, que están distorsionados de alguna manera por la distancia geográfica, pero también la distancia emocional que uno ya empieza a sentir con ese país. Y el hecho de que está inmersa en estas otras culturas que coexisten aquí en Canadá. Y otras veces pareciera que el país es nada más que un pigmento de mi imaginación, que yo me lo estoy inventando. Por ejemplo, tengo poemas que se refieren específicamente a mi nostalgia por ese Chile. En cambio, en los cuentos aparece un Chile, por ejemplo, combativo, o aparece un Chile reprimido, o personajes que tienen que salir forzosamente, como lo hice yo, y como la soledad que les citaba al comienzo, que no pueden desprenderse de su país de origen. Dafne, tú ya nos mencionabas de que tú ahora ves a México de diferentes maneras, así como sea el distanciamiento o el acercamiento. Ah, en tu escritura misma, ¿cómo, dónde, cuándo, cómo se ve eso? Cómo se representa a México en tu escritura desde acá? Perdón, Carmen, ¿puedes bajar la pantalla que está muy arriba? ¿Así? Un poco Sí, sí. más. ¿Va? ¿Qué le pasó? Gracias. Así, Ok. está bien. Sí, ¿vuelven a mí? Sí. Sí. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Un poco siguiendo lo que tú estás diciendo, Carmen. Para mí ha habido al principio, y también lo que comentaba Dana, un proceso de idealización, ¿no? De querer recobrar los olores, de querer recobrar los sabores, de querer describir, visualizar, describir a través de las imágenes que presentó, sobre todo en los cuentos también, las imágenes tan intensas del país, ¿no? Las calles, la arquitectura. Y para mí una de las cosas que siempre están presentes en mi escritura es que valoro profundamente son todas estas capas de historia, como lo veo, como sedimentos de historia que se manifiestan en cada rincón de mi país, ¿no? Que es algo que sí, en cada esquina por la cual caminas hay sedimentos de sabores, de colores, de olores, de arquitectura, de historia, ¿no? Eso es algo que intento constantemente recobrar, rescatar en mi escritura. En los cuentos y sobre todo en la memoria. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho de manera personal porque describe el encuentro, por ejemplo, de mis dos abuelos maternos, los dos inmigrantes europeos, judíos del este de Europa, mi abuelo de lo que hoy es Rumania y mi abuela de lo que hoy es la República Eslovaca. Y ellos dos se encuentran en la Ciudad de México y caminan por las calles de la Ciudad de México, estas calles que tienen, insisto, todos estos sedimentos que se dirigen hasta la mismísima creación de la Gran Tenochtitlán, ¿no? Y voy narrando esa historia, ¿no? Los abuelos caminando, descubriendo, rodeados por todos estos entes fantasmagóricos que están presentes en cada esquina, en cada portal de los castillos virreinales, ¿no? Rodeados de todos estos personajes, estas entidades que vienen desde el reino de Xochimilco, del reino de Texcoco, del reino de Tlatelolco, a vender cosas, a traer todas sus mercancías, ¿no? Mientras que y que conviven con todos estos personajes de las etapas subsecuentes de la historia de la Ciudad de México.
y además tenemos estos inmigrantes, ¿no? Que se encuentran realmente en la Ciudad de México. Eso es algo que trato de rescatar, ¿no? Y la historia es muy importante, la historia de mi país y cómo la historia nos ha formado, cómo nos ha creado identidades, cómo ha creado relaciones, insisto, raciales, culturales. Es esencial en la escritura, en mi escritura, ¿no? En mis historias. No sé si eso responde un Sí, poco. sí, gracias, Dana. Lina, entonces, ¿de qué manera los países de origen, tanto tuyo, Chile, como la de las participantes en la construcción de esta obra, cómo entraron los países de origen Bueno, a entrar esta obra? a cada una contó su historia de cómo ella había llegado a ser inmigrante, porque esa era la historia. La historia es que nosotros éramos X personas, cada una en su casa, y de pronto pasa algo y tú te conviertes en una inmigrante. ¿Cómo pasó eso? Esa es la primera historia, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y cómo me siento ahora cuando he llegado acá? ¿No? ¿Cuáles son? Lo interesante que era que de estas mujeres había solamente una más. Una de ellas hablaba un poco más de inglés. Las otras no hablaban inglés. Entonces esto es como meterse así, tirarse a una piscina de agua fría sin saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo lo vas a expresar? Y ellas no tenían experiencia teatral, pero eran valientes, habían pasado por muchas experiencias difíciles, tenían hijos, querían tener un hogar, una familia, en fin, y querían salir adelante, ¿no? Y bueno, ese fue y para mí esto era una cosa nueva. Yo había hecho algo un poco parecido en Chile, en que trabajé una vez con gente de Chiloé. Entonces ahí hicimos un poco de investigación, en fin, pero no había llegado a ninguna profundidad especial. Pero aquí la situación me requería de que yo, como se dice, I pull myself together, ¿no? Empezar a ver qué es lo que iba a hacer. Y lo primero, como digo, fue el análisis. Nos juntamos un día, teníamos el día completo para trabajar en todas estas cosas. Es decir, ¿quiénes somos? Somos mujeres, somos latinoamericanas, somos inmigrantes. ¿Qué significa cada una de estas cosas para cada una? Todos tenemos experiencias distintas. Y Lina, una última preguntita al respecto de este tema. ¿Notaste muchas diferencias dadas las diferentes nacionalidades de las mujeres? Obviamente hay un hilo conductor que las une a todas, ¿no? Por lo que tú ya decías. Pero ¿qué diferencias viste en términos de cómo sus respectivos países estaban presentes de manera diferente en cada una de ellas? Mira, la verdad es que no había mucha diferencia, había diferencia en los acentos o cosas así, pero yo las encontré a estas mujeres, en primer lugar, ellas tenían una cosa poética, la puedo llamar así, porque me llamaba la atención que había algo puro en ellas, que eran mujeres de clase trabajadora, ¿no? Había una que era la otra que hablaba más inglés, que era chilena. Ella era como de clase media, digamos, un poco como yo, ¿no? Eh, pero las otras tres eran trabajadoras de fábrica. Una había sido, ¿cómo se llama? Profesora parvularia, y las otras dos habían trabajado en fábricas y tenían una cosa, eh, una cosa que era para mí fue muy maravilloso, porque yo las veía a ellas muy honestas, muy sinceras, y entregándose, digamos, realmente abriéndose a sus experiencias. Tal vez era porque habían sufrido bastante. Ellas estaban como no endurecidas por el sufrimiento, pero hechas más sensibles. Y entonces fue una cosa muy bonita. Yo tuve sorpresas que tenían que ver, por ejemplo, yo pensaba, bueno, son latinoamericanas,
vamos a ponerlas a bailar, ¿no? Y a cantar música, qué sé yo. Y descubrí con curiosidad que había una que era la chilena, que era más música. Ella había cantado en su casa, qué sé yo, y las otras no cantaban, porque dicen, no, eso lo hacen los hombres. Las mujeres en Centroamérica no es tanto para nosotros eso. Y después, en realidad, lo comprobé cuando hice la misma experiencia con un grupo de hombres latinoamericanos. Y entonces, cuando estábamos definiendo qué es un hombre, hay una cosa bien importante, interesante. Cuando les pregunté a las mujeres, bueno, estamos definiendo lo que somos, ¿qué es ser una mujer? Y todas dijeron, es ser madre, es ser esposa, ¿no? Es ser fundamentalmente madre y esposa. Cuando le pregunté a los hombres, ¿qué es ser hombre? Dijeron, es ser el progenitor y ser el que paga las cuentas. A veces diría yo, con buena suerte. Pero fíjate, no usaron la palabra padre, sino que dijeron es el progenitor. O sea que se están como separando un poco de la familia. Era muy interesante todo ese estudio y como te digo, de ahí nosotros construíamos las historias, se hacían, cada una de ellas tenía que entrevistar a 10 otras mujeres latinoamericanas y más o menos hacer las mismas preguntas. Y las preguntas tenían que ver con cosas que se pudieran poner en escena. Por Claro. ejemplo, tu primer día en Canadá, el mejor día de tu vida como inmigrante. Algunas decían, todavía no lo hemos experimentado. El peor día como inmigrante. Sí. Me parece fascinante la experiencia y sobre todo el hecho de que veo de que los países de origen de estas participantes y de estos participantes se manifestó de manera muy cultural y de manera muy relacionado con el sexo, ¿no? Con Claro, sí, total diferencia, muy distinto. Y también yo veía que los hombres, después con el grupo de hombres eran todos músicos, tenían un conjunto que se llamaba Cumbia. Entonces, eso facilitó para mí las cosas porque ellos ya estaban acostumbrados a estar con público. Las Claro. mujeres, en cambio, no estaban acostumbradas a eso, ¿no? Gracias, Pero, Dana. Sí, fascinante. ya. Seguimos entonces. Ya. Dana, ahora que estás acá y que ya llevas 8 años en Canadá, que tienes hijos que nacieron acá y tú sigues escribiendo y qué sé yo, ¿cómo ha ido cambiando la manera en que tú representas a Cuba en tu escritura dado este distanciamiento? Yo creo que ha cambiado muchísimo. Cuando estaba pensando en esta pregunta, escribir estando en Cuba es como agarrar todo del huerto fresco, con la tierra húmeda, todo está ahí, ¿no? La materia prima con la que uno cuenta una historia está ahí a tu alcance. Y no lo sabía yo. Pero ahora que, como tú dices, que mi vida ha cambiado en estos 8 años, he pasado por todo un proceso de migración, tengo 2 hijos. Primero, las temáticas que me interesan son completamente diferentes a las que me importaban 10, 15 años atrás. Y segundo, ahora tengo que como esperar a ese viaje de que recoja a alguien la verdura, que la lave, que la ponga en un barco y que me la traiga hasta aquí. Entonces a veces tengo un proceso muy interesante de recordar, de reencontrarme. Cuando viajo a Cuba, que trato de hacerlo siempre cada año, eh, camino con mucha más lentitud, digamos, no con la prisa que a lo mejor iba antes, o no con la prisa que voy aquí, porque necesito ese momento de disfrutar esa realidad que está ahí a mi alcance para cuando regrese o cuando necesite reencontrarme con esos personajes, cuando necesite contar una historia, que todo eso esté fresco, que esa lechuga todavía esté acabadita de arrancar. Pero a veces tengo miedo de que las voces de esos personajes no sean genuinas, porque obviamente ya aquí me he impregnado, contaminado para bien de otras culturas, de otros lenguajes, y a veces cuando viajo, lo decía en otro momento,
la gente me dice que ya no hablo como una cubana, ¿no? Y yo siento que sí, que me sigo comiendo las heces, que no digo las palabras completas, o sea, yo siento que yo sigo siendo lo que era, pero evidentemente algo debe haber cambiado porque es ese momento en el que vas a comprar algo y te dicen, pero ya tú no vives aquí, ¿eh? Y eso me mueve muchísimo y me molesta además. Entonces sí, es como un proceso a veces de desempolvar esas memorias de ese último viaje y agarrarme a eso y a partir de eso entonces contar una historia tratando de ser fiel a esa voz de esos personajes que quiero que tengan, ¿no? No quiero que se parezcan a otra cosa, quiero que se parezcan a esa mujer que trabaja en X lugar en tal sitio de Cuba, ¿no? Y a O sea veces que a la distancia te interesa ser incluso más realista, más genuina a la realidad de lo que quizás hubieras querido hacer cuando estabas en Cuba, ¿no? Sientes esa totalmente. necesidad. Creo que es que lo aprecio más. Siento que lo necesito muchísimo más. Que, Ajá, que es importante para mí sí, contarlo de una manera genuina y de una manera sincera. Y que alguien que lea ese cuento sepa que esa persona vive en Cuba. ajá, No que haya la duda, ¿no? Y entonces claro, eso lleva a veces un proceso de investigación porque, qué sé yo, los refranes o la manera en la que habla mi generación ya no es como hablan mis sobrinos que están en sus 20, en sus 10 y exactamente. tantos. Entonces, si hay un personaje en esa historia que tiene esa edad, pues yo necesito saber, porque si lo pongo con mi voz, con lo que me sucedía a mí en el preuniversitario, pues ya no tiene caso, porque eso es Claro, otra persona. sí. Entonces Gracias, Ana. ahí llega la investigación. Muy bien. Sabemos de que el castellano que hablamos en América Latina varía de país a país, y no solo de país a país, sino que de región a región dentro de nuestros países, de que hay un sinnúmero de lenguas indígenas que se hablan, que en algunos países son incluso oficiales, y que impregnan también el castellano regional. Eh, ¿Cómo manejan ustedes desde acá el uso del lenguaje en sus escritos? Dafne. Sí, es muy interesante este proceso. Yo creo que algo muy interesante que dice Dana, ¿no? A mí me parece que en este proceso una vez más, de estar en la lejanía, de idealizar el país de origen, de anhelarlo, sí, de anhelarlo, de tener esta añoranza constante de todos los aspectos del país, el país se congela en el tiempo un poco, ¿no? Como que se congela y uno cree que tiene esta idea de que el tiempo no ha pasado, ¿no? Entonces, el lenguaje, en esa medida, el lenguaje también se congela, ¿no? Yo me encuentro utilizando a veces, no sé, sí, formas de expresarme que de alguna manera se han quedado estancadas en esa experiencia mía y en esa idealización y en ese congelamiento, ¿no? De lo que representa México para mí. Y entonces parte de la búsqueda, parte del proceso es estarse reconectando con lo que está sucediendo en México, estar reconectando hacer un proceso de experimentación con las palabras, con el lenguaje. Una vez más, retirarse, acercarse y alejarse para poder reencontrar formas de expresarse que son totalmente diferentes a lo que lo que como uno se manifestaba literariamente hace 20 años. Yo tengo escribiendo con mayor o menor medida, no sé, 30 años, ¿no? Y veo esa evolución que se refleja en la medida en que el tiempo va pasando, ¿no? No sé si me explico. Sí, Sí. sí. Para hacer un pequeño resumen, mi vida como escritora era más bien lo que yo hacía, se llama aquí from the stage to the page.
Ajá. ¿no? Del ensayo, de ahí surge la obra. En cambio, el escritor normal, digamos, escribe la obra y después esa obra se pone en escena. Mi proceso era distinto y fue un proceso que yo usé muchas veces. Me gustaba mucho a mí ese tipo de trabajo. Muy interesante. Muchas gracias. Lina, tú llevas muchísimos años acá en Canadá. Entonces, ¿cómo has visto tú el cambio en perspectiva, tanto tuyo como de las personas con las que tú trabajas, el cambio de perspectiva con respecto a sus países originarios? Yo había una cosa que quería decirla también con respecto a esta presencia de Chile en mi trabajo, incluso en el trabajo primero. Y lo pensé mucho, ¿no? Porque era una pregunta interesante esa, sobre todo porque yo había hecho este trabajo que era múltiple, ¿no? Con personas de múltiples países, no solamente del mío. Y llegué a la conclusión que una cosa que estaba permanente en mí era una conciencia con respecto al teatro. El teatro para mí era un teatro comprometido, que tenía una misión en el mundo. Y eso yo lo saqué de mis estudios de teatro en Chile. A mí me formaron así en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y esa formación yo se la agradezco mucho a mis maestros porque creo que realmente me dieron un buen pasaporte dentro del arte, que no es para mí, para que yo sea grande y admirada y que gane miles de dólares, qué sé yo. Eso no es lo importante. Y la verdad es que creo que lo que yo he tenido con eso vale millones de dólares y me ha hecho sentirme bien, estar bien, no estar enferma. Y Dana, estoy curiosa en cuanto a la influencia del inglés en tu escritura que se da en castellano. ¿Sientes de que esta influencia enriquece o entorpece tu escritura en castellano? Y Dana, quizás quisieras eh, reflexionar sobre eso. Sí, es interesante porque aunque yo no he escrito nada oficial en inglés más que correos diarios de trabajo, a veces sí cuando estoy en un proceso de escribir, lo estoy pensando un poco en inglés en paralelo, ¿no? O viene primero en inglés alguna frase o algún comienzo y ya luego, pues obviamente lo estoy escribiendo en español. Entonces, no sé si es como una voz interior que me está diciendo que, bueno, atrévete a lo mejor a escribirlo en inglés. O si es simplemente esta situación o esta oportunidad que tenemos aquí de que a veces nos comunicamos en nuestra lengua o a veces dependiendo del contexto, nos necesitamos comunicarnos en inglés. Yo no creo que en mi caso entorpezca en este momento. Creo que es como un poquito de sazón que de pronto llega por ahí algo que faltaba. No me interesa en mis historias hoy poner a nadie hablando en inglés o que de pronto se le vaya alguna frase en inglés, aunque debe ser interesante, porque bueno, el turismo es algo esencial en nuestra economía y hay mucha interacción y hay mucho turismo en Cuba y aunque el inglés lo estudiamos en la escuela y mucha gente sabe, por lo menos, como decimos en Cuba, defenderse, ¿no? Este primer acercamiento, hacerlo en inglés, obviamente con acento cubano, todavía no he escrito ningún personaje que de pronto suelte algo, diga algo en inglés en una calle de La Habana. Igual y ahora se me ocurre, ¿no? Con esta reflexión a la que me has invitado, Carmen. Pero sí, así es el inglés. Viene de pronto, pero dice, no es mi momento, y se retira. Y me quedo yo con mis palabras en español. ¿Y tú, Dafne, cómo entra o no el inglés, tu nueva lengua, tu lengua adoptiva,
a tu escritura en castellano? Fíjate, Carmen, que es interesante. Yo sí veo de repente en la manera en que estructuro los enunciados y a veces los párrafos, sí veo de repente que está influenciando de una manera a veces negativa, ¿no? Mi trabajo en castellano. Me encuentro a veces preguntándome, oh, es de esta manera, yo sé que suena ridículo, pero esa es la experiencia de los que tenemos mucho tiempo viviendo afuera. ¿Es esta la manera en que se describe esto? ¿Esto se oye correcto? Esta estructura me suena extraña, ¿no? Entonces sí veo a veces que a veces de manera negativa en el proceso sí mismo de escribir, encuentro que el inglés se ha metido ahí a fuerzas, ¿no? En mi proceso creativo. Por otro lado, ahorita se me ocurre pensar, es en términos no tanto de la escritura, pero mi propia identidad como mexicana se ve como que se crea un espejo en el que yo, con mi identidad de mexicana, estando en el extranjero, estando en Canadá, se mira, se refleja, se vuelve a reflejar, y como ese diálogo entre de mi identidad mexicana en Canadá, se está viendo cada vez más reflejado en mi escritura, ¿no? Por ejemplo, una vez más, en las relaciones raciales, en la experiencia de cómo se nos ve como inmigrantes en este país, ¿no? Y en esa medida sí me encuentro arrojando incluso términos en inglés dentro de mi escritura en castellano. Y al mismo tiempo, por ejemplo, una vez más, hablando del tema racial, recuerdo una frase que incluí o un párrafo que incluí en mi memoria en la que me refiero al término, por ejemplo, mongrel, que no hay una descripción, no hay una palabra en español que refleje de manera tan fehaciente, tan clara el concepto de ser un mongrel, ¿no? Que es un híbrido, es una mezcla de razas que generalmente se aplica, por ejemplo, a los cánidos, ¿no? Pero que también tenía una acepción racista, ¿no? En términos de cómo se refería, cómo se manifestaba, cómo se aplicaba eso a gente que no era racialmente pura, aún aquí, ¿no? Bueno, esencialmente aquí en Norteamérica. Entonces, me encuentro jugando con esas relaciones, ¿no? No solamente en términos de lenguaje en sí mismo, sino en términos de identidad y cómo el idioma refleja ello. ¿No? Escuchándolas a ustedes dos, se me ocurre de que obviamente el lenguaje es la parte externa, ¿no? Son los códigos que usamos para transmitir cuestiones mucho más profundas, conceptos, ideologías, sentimientos, qué sé yo. Y en el caso mío, por ejemplo, una de las maneras en que yo veo a Chile ahora, después de todos estos años acá y después de también incorporarme a muchas de las luchas acá en Canadá, particularmente como aliada de los pueblos indígenas de acá y después de haber trabajado en educación con las comunidades, yo miro a Chile, o en estos últimos 20 años he mirado a Chile como un país tremendamente racista, incluso mucho más que acá, y a nivel mucho más institucional, a nivel de estructuras. Ahora, afortunadamente, estamos celebrando el triunfo del plebiscito en Chile el domingo, el cual nos lleva realmente a una nueva etapa en que se va a escribir una nueva constitución y se va a desechar la constitución de Augusto Pinochet del año 1980. Eso nos abre una cantidad de puertas y ventanas hacia realmente meternos
en ese tipo de materias, el cómo manejar el asunto de que en todas las Américas vivimos en tierra robada, en tierra saqueada, y que eso continúa. En Chile con los mapuche es realmente las luchas en estos momentos son muy intensas. Entonces, el lenguaje, como decía al principio, es una herramienta que usamos, ¿verdad? O sea, una herramienta para manifestar todas estas cuestiones. Y así como van cambiando nuestras percepciones sociales y percepciones de la escritura y percepciones de todo lo demás, mientras vivimos en una sociedad que funciona de otras maneras. Um, ¿Cómo ven eso ustedes reflejado en el proceso, la progresión de lo que han ido escribiendo desde que llegaron acá? Quizás, Dana, tú quisieras darnos brevemente una idea de eso. Sí, bueno, yo creo que el proceso que estamos viviendo en las Américas y en el mundo entero hoy más que nunca es súper importante, de alguna manera, que estos personajes, pues, a través de sus acciones, de la manera en la que hablan, contar eso. Y en Cuba, pues, obviamente estamos viviendo procesos profundos también, pero diferentes a los de otros países de Latinoamérica. Y como dije al inicio, regresando al comienzo, pues para mí es una responsabilidad doble, porque siento que este era el momento en el que a lo mejor yo tenía que estar en Cuba. Por razones de la vida, pues estoy en otro espacio geográfico, pero eso no quita que hay una conexión para mí especial, directa, que se fortalece cada día. O una necesidad también de hablar de los problemas de mi gente, ¿no? De ese pueblo del que yo soy parte también, el que yo crecí. Yo todavía no puedo decir, yo he vivido la mitad de mi vida en X lugar. Yo crecí, me formé, toda mi educación fue en Cuba. Entonces, mucho de lo que yo soy hoy, este equipaje que yo me traje conmigo a Canadá hace 8 años, esa maleta se preparó en Cuba, lo que conozco, lo que sé, y obviamente aquí a ese ajiaco se le han ido agregando otras cosas, pero los temas que me interesan son nuestros temas, los que son del día a día de nosotros los cubanos, con algún que otro acento, con algún que otra perspectiva, desde estarlo contando desde otro lugar, pero siento que hoy más que nunca mi voz, la voz de mis personajes, tiene que ser el día a día de cubano, el día a día de mi gente, porque si no, para mí no tiene razón de ser. Y que a través de esas historias, pues la gente pueda reflexionar, la gente pueda decir, este es el momento de tomar acción hacia esta dirección, o este es el momento de defender más que nunca esto que hemos conquistado, esto que tenemos, y cómo se va moviendo, ¿no? Todas esas piezas, todos esos elementos en función de que haya, en mi caso, pues una Cuba mejor. Exacto. Tu teatro o tu manera de hacer teatro ha estado siempre marcada por tu formación en Chile. Exacto. Lo que significa Exacto. básicamente de que la presencia de Chile ha estado en ti permanentemente en tu quehacer. Sí, 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 exactamente. Esa fue el descubrimiento que yo hice gracias a esta pregunta que tú hiciste a todos, ¿no? Ajá. Que era muy interesante. Ahora, con respecto a eso, a la segunda pregunta, ¿cómo se manifiesta la presencia de Chile ahora, después de tanto tiempo? También tuve otro descubrimiento muy interesante. Bueno, primero que nada, yo creo que tanto tú como yo fuimos tuvimos mucha suerte de instalarnos en esta parte de Canadá, porque es casi igual a estar en el sur de Chile, ¿no? Sí. En muchos aspectos. Entonces, yo estaba muy apegada al sur de Chile y ahora estoy igualmente muy apegada a este mundo de acá. Y junto con eso, yo también me he empezado a interesar y a meter mucho más, y en eso Canadá me ha ayudado con su experiencia,
me he metido mucho más en la vida y en las culturas indígenas. Y me di cuenta yo de que nosotros en Chile habíamos sido muy descuidados y muy ignorantes y muy aprovechadores con las culturas indígenas. Yo estudié 4 años de geografía e historia en la Universidad de Chile y salí sin saber nada sobre los indígenas, nada. Nadie se preocupó en enseñarme nada, yo no sabía nada. Para mí eran culturas del pasado, era lo único que yo sabía. Y, eh, y aquí empecé, como quien dice, a abrir los ojos un poco, a interesarme un poco por las culturas indígenas y ver cómo había todo un movimiento, digamos, que quería encontrar un lugar para ello. Y entonces yo tuve otra experiencia que fue muy linda, que una vez en un viaje a Chile, estábamos en Temuco, que es ya una zona donde hay muchos indígenas en Chile, los mapuches, y vimos en un museo un poema muy lindo escrito en la pared. Entonces le preguntamos al guardia, le dijimos, ¿quién escribió este poema tan lindo? Y él nos dijo, ese lo escribió un poema que es de aquí, que se llama El Licura Chihuahilaf. Y ustedes pueden comprar su libro en la librería. Entonces fuimos y compramos un libro de Licura que se llama Recado Confidencial a los Chilenos. Y en ese libro él empieza diciendo, creo que ustedes no saben quiénes somos nosotros. Y por eso lo que yo quiero es explicarles cuál es nuestra cultura y quiénes somos. Yo me leí ese libro en una noche, estaba completamente alucinada por lo que estaba leyendo, por la belleza y lo extraordinaria de esa visión del mundo que tenían los mapuches y que yo no tenía idea de ello, habiendo estudiado Historia y Geografía en la Universidad de Chile. Tenía idea. Esa Y es ahí, una demostración abierta de racismo. bueno, extrema, ¿no? Entonces, con eso a mí se me abrió una cosa en mi cerebro y entonces yo, por supuesto, compartí esto con mi partner, con Celso, y él me leyó el libro, tuvo la misma idea que yo, y dijo, yo voy a traducir este libro. Y aquí está. Lo tradujo porque dijo, yo quiero que esto nosotros lo compartamos con los canadienses, que son ahora nuestro mundo, ¿no? Y entonces inmediatamente nos pusimos en contacto con el Licura, el autor, que resultó ser una bellísima persona, y después lo invitamos acá para que trabajara con nosotros, en fin. Entonces yo ya me empecé a interesar mucho por los indígenas de Chile y también por los indígenas de acá, de Canadá. O sea, el mundo indígena, yo me empecé a dar cuenta que había cosas filosóficas en el mundo indígena que tienen un gran valor y que nosotros tenemos que aprenderlas para aprender a vivir y no a ser unos idiotas que estamos destruyendo todo lo que tenemos y no, es una cosa siniestra, horrible. Sí, Entonces, totalmente. bueno, Pero me parece fascinante esto de que así como te alejaste de Chile y ahora vives acá, eso fue lo que te abrió esta nueva puerta a lo que es a lo que son las naciones originarias de las Américas. claro. Y en primer lugar a las de acá y luego a los mapuche, que son la nación más grande y más importante en términos de los indígenas en Y Chile. que tienen además una cosa especial, que no todas las culturas indígenas lo tienen, y es que no tienen clases sociales, no tienen príncipes, no tienen realeza, como pasa, qué sé yo, por ejemplo, en México o en otras culturas, ¿no? Y están muy apegados. Ellos lo que tienen es la madre tierra, la Mapu. La madre tierra es lo más importante, la naturaleza es lo más importante. En este momento, la visión indígena es lo que nos puede salvar a nosotros del desastre más espantoso, ¿no? Sí, y ahora en este momento los mapuches están llevando a cabo una lucha incansable
y están sufriendo una represión horrible por parte del Estado y también por parte de los latifundistas que se Exacto. adueñaron de esas tierras robadas y que ahora las están defendiendo con armas y que son el equivalente, ¿no?, de los supremacistas blancos de acá del norte, en Exacto. su lucha por continuar siendo dueños de esas tierras que en realidad pertenecen a los mapuches, ¿no? Sí. Bueno, y de todo, Celso, en la traducción de Licurachi Wailaf, ¿podrías mostrar de nuevo el libro? ¿se A ve ver, bien? sí, pero tenlo bien, eso, ahí se ve, el Ya. Licurachi Wailaf, sí. Ahora, este libro tiene cosas muy especiales. Por ejemplo, la tapa, que es en realidad es esto, ¿no? Más Es arriba, ahí, ¿sí? ahí. Ok, La sí. tapa es un mural hecho por mi padre. Ah, Un claro. mural Lina viene de una familia de artistas. sí, hecho por mi padre. Bueno, para terminar, digamos, volver a lo que empezamos nosotros, que esto es una cosa sobre escritores. Sí. Lo que pasó con esto es que cuando yo ya estaba por terminar digamos, pensar en retire, ¿no? Porque ya estaba a punto de Jubilarte. cumplir los 80 años y yo dije ya. Entonces, em, pensé, ahora que ya no necesito, bueno, yo además de hacer todas las obras que hablamos, que eran producto de la gente que participaba en ello, también presenté muchas obras latinoamericanas on stage, o la cosa más formal, con actores y qué sé yo. Em, y, y entonces, al final, cuando ya me retiré de Puente, yo dije, ahora voy a escribir la obra que yo quiera escribir sin importarme que use 50 actores, ni que sean actores o no actores, que sean bailarines, voy a hacer la obra que yo quiero hacer. Entonces yo escribí esa obra que era justamente una historia de los mapuches, que tenía que ver también con el problema, no problema, pero la realidad del mestizaje chileno, ¿no? Y que los mestizos chilenos, casi todos somos mestizos, o sea que y no se reconocen, ¿no? Y entonces yo dije, voy a hacer la obra que yo quiera. Entonces la escribí y fue publicada en este libro, una antología, donde también hay obras de Carmen. Se llama Fronteras Vivientes, una antología. En español, sí, Y, en castellano. y fue analizada en esta otra, pero yo creo que no va a ser nunca publicada, porque como yo escribí lo que me daba la gana, le puse una cantidad enorme de O sea que no va a ser protagonistas. nunca puesta en escena, quieres decir. Porque para ponerla en escena hay que estar un poco loco, porque primero que nada, los personajes hablan español, son chilenos, bueno, hay chilenos y no chilenos de distintos países, y después hay personajes que hablan mapuzungún, que de dónde vas a sacar actores que hablen mapuzungún, y es bastante difícil porque la gente baila, qué sé yo, es una obra con muchos personajes, una obra compleja, claro, compleja para ponerla en escena. Yo creo que no es tan compleja para entenderla, ¿no? Claro. Pero requiere actores muy especiales, sobre todo los que hablen mapuzungún, que no sé de Tiene que dónde ser se podría mapuche. sacar. Sí. Pero bueno, en fin, pero yo hice lo que yo quería y yo creo que lo que sí creo que vamos a poder hacer dentro de poco, y les voy a avisar, es hacer un Zoom, leer la obra siquiera leerla, ¿no? Qué Pero, buena idea. ya, Gracias, y Lina. esa es a esta etapa estoy yo aquí en este Muy momento. bien, me parece muy bien merecida tu etapa nueva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, tenemos algunas preguntas desde la audiencia.